Santa Teresa, maestra de la interioridad, que escuchar al Señor supone reconocer su voz, discernir su voz entre tantas voces, como constantemente nos habla, el orgullo, el prejuicio, la ira, los miedos, y que a veces terminan ahogando la palabra del Señor y haciendo que se embole nuestra mente. Dice ella, escuchar al Señor es estar con Él, permanecer con Él, ser uno con Él, pertenecerle por completo. La más pura oración, la oración silenciosa, es el latir de un corazón purificado que se queda en el silencio ante Dios, a su escucha, a su espera. Voy a escuchar de aquel de qué habla Dios. Hemos hablado entonces en esta mañana de la necesidad de escuchar. Ahora vamos a hablar de esa escucha. ¿Qué nos reclama esa escucha? ¿Qué requiere escuchar? ¿Qué exige ese escuchar? ¿Qué implica ese escuchar? ¿Y qué significa? Escuchar, ¿qué significa como tal? ¿Qué nos conlleva escuchar? ¿Pudieron en esos 20 minutos de reflexión pudieron identificarse con alguna sordera? ¿O no? Eso es bueno. Vamos a ver entonces, escuchar su voz es responder. Y dice el Salmo 95, y vuelvo y se lo recalco. Ojalá escuchéis hoy su voz. En esta escucha, cada persona es invitada a responder. En la Sagrada Escritura, el verbo escuchar es el noveno más usado. Y nos da entonces a entender lo importante de esta acción del alma, escuchar. ¿Qué implica la escucha bíblica? La escucha bíblica implica llevar entonces a cabo algo, poner en práctica, obedecer. La obediencia no es una palabra de moda hoy. Suena a sumisión, a derrota, a servilismo. Pero entre tanta mala prensa, la palabra encierra una verdad profunda. La libertad de querer entregarse a alguien, escuchar a quien nos llama y dejar que nos atraiga con la fuerza irresistible de su voz. Toca obedecer a esa voz amiga que invita a más vida, aunque no nos evite el sufrimiento. Porque yo les decía, cuando Dios nos llamó, no nos llamó a una vida perfeccionista, nos llamó a una vida perfecta. Y la vida perfecta implica el dolor, el sufrimiento, la renuncia, la aceptación, la alegría. Porque a veces cuando nosotros nos dicen que el llamado del Señor es solo renuncia, ¿no? También es alegría. Si no esto, ¿para qué vivimos la vocación si esto no tiene alegría, no tiene sentido? Escuchar, ¿qué reclama? Reclama silenciar esa tremenda voz ajena que es la del mundo consumista. Somos bombardeados por tantas cosas, escuchamos tantas cosas, y de todas esas cosas que escuchamos nos surgen unas necesidades que no son necesidades, sino que más bien son vacíos que pretenden llenar otros vacíos. Uno ahora prende la televisión, entra al internet y ve tantas cosas que antes no eran necesarias, que nuestros padres y abuelos, o que nuestros hermanos, que nuestra propia gente vivió sin eso y vivieron felices. Y ahora a nosotros nos muestran
todo aquello que el mundo ofrece y nos hace sentirnos como necesitados. Si no tiene esto, usted no es feliz. Si no come esto, usted no es feliz. Si usted no se pone esto, usted no es feliz. Y escuchamos tanto eso que nos hace vacía la vida y la existencia nos la hace arruinada. Entonces escuchar implica silenciar esa voz ajena, que es la del mundo consumista, que nos rodea. Dejar que nuestra voz aflore, libre y propia, acogiendo la necesidad justa y no las múltiples necesidades agregadas que se nos van contagiando más que el COVID. Será un camino de libertad permanente en nuestro mundo que vivimos. Y eso es verdad, pues este mundo consumista es más contagioso que cualquier enfermedad. Y nos hace enfermos, y nos hace tristes. Algunos ya viven en cuidados intensivos. Hay gente hay un programa en un canal de cable que se llama compradores compulsivos, algo así es que es. Y es gente que compra, pero no porque tiene la necesidad, sino que compra y los van acumulando. Llegan a las casas, eso es en América del Norte, y entonces llegan y todo está ahí arrumado, incluso ratas, ratones, de todo, pero es compran y compran y compran. Nosotros somos así también. Tal vez no cosas, pero sí somos compradores de otros estilos de vida, de otras cosas que llenan la vida y no le da espacio a Dios. ¿Qué requiere escuchar? Escuchar, escuchen bien, requiere ser oyente de la palabra, acoger la buena noticia que se nos proclama hoy, no que se nos ha proclamado, la que se nos proclama siempre. Es triste, pero es la realidad. Nosotros sabemos de muchas cosas, pero de la palabra de Dios no sabemos nada. Y hay otras personas que no están en estos caminos, pero son más conocedores de esa palabra. Y a veces nos avergüenzan y nos abochornan porque nosotros sabemos en nuestro interior que no hemos hecho nada para ser oyentes y ser consumidor de esa palabra de Dios. Dice: mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Lucas 8:21. Escuchar con atención e interés a Dios en la historia, en el Evangelio, en la vida, en las personas. Escuchar lo que Él me dice, y eso requiere dejar que el eco de su voz resuene en cualquier lugar y hora, a tiempo y a destino. ¿Qué tanta familia seremos nosotros del Señor? Cuando simplemente medio escuchamos los susurros de su palabra, mas no la dejamos que se encarne en nuestra vida. ¿Qué exige escuchar? Escuchar exige restablecer y mantener un proyecto de vida, no solo desde mis intereses, sino en contraste con el proyecto del reino y con los valores evangélicos. Un proyecto de vida, no solo mío, sino ese proyecto de vida del reino y de todas las propuestas que hace ese reino. Si hay una verdadera escucha, ese proyecto se va haciendo realidad. No se puede dedicar la vida a mantener la rutina espiritual adquirida. La voz de Jesús nos dice cómo Él se juntaba con los pecadores, los llamó a las mujeres a seguirle, se enfrentó a los escribas y fariseos, irritó a los líderes religiosos y los del gobierno. Entonces escuchar la voz requiere despertarnos
del letargo, de ese sueño en el que vivimos. Que el rincón donde vivimos cada uno se vuelva un lugar mejor por haber pasado nosotros por él, en ese rincón que huela al reino de los cielos. No simplemente que nuestra vida simplemente sea un acomodarnos y oxidarnos ahí, sino que tal vez ese lugar que nosotros ocupemos en esta existencia huela a esa propuesta nueva y rejuvenecedora del reino de los cielos. Eso requiere, no es simplemente habitar un ritual espiritualista donde nos levantamos, rezamos y simplemente hacemos y cumplimos, mas no damos y no generamos esperanza. ¿Qué implica? Ya hablamos qué requiere, ahora ¿qué implica el escuchar? Escuchar implica dejarse interpelar, especialmente por la presencia de Dios en los periféricos, en los pobres, los últimos, los desfavorecidos. Y uno pareciera que las periferias existieran afuera de las comunidades. Y entre nuestras comunidades locales hay demasiadas periferias. Hermanas que viven al límite, allá lejanas, olvidadas, poco tenidas en cuenta, poco escuchadas, poco consideradas y, por qué no decirlo, poco amadas. Y no porque ellas quieran vivir en esa periferia, sino porque nosotros, como la sociedad del mundo de afuera, también lleva a ciertas personas a vivir en las periferias, en ciertos extremos. También nosotros hemos hecho lo mismo. Por eso ese mundo consumista que se nos ha metido en nuestra vida nos ha llevado a que esas hermanas también, o yo, viva en la periferia. Que nuestra sordera física no nos impida escuchar a los sin voz. Escuchar conlleva ayudar a nacer lo nuevo, lo divino, de cada una, para sostener a los abatidos, hacer caricias a los maltratados y justicia a los oprimidos, enjugar el sudor de los cansados y las lágrimas de los afligidos, sanar los corazones de piedra y levantar del polvo a los pobres, curar las heridas de la vida y abrazar a los hijos pródigos, danzar con los tullidos y con los que llevan sillas de ruedas, hacer sonreír a todos. Eso implica escuchar. Porque a veces nos limitamos como que a meditar, a hacer nuestra lección, pero no nos lleva a ir más allá, a ir a aquellos extremos donde sí se necesita. Ya vimos qué requiere, qué implica, qué reclama. Ahora vamos a ver qué significa escuchar. Mis queridas hermanas y hermanos, escuchar significa, escuchen bien, recuperar la dimensión profética. Como aquellos otros profetas bíblicos, personas sencillas como nosotros. Uno creería que los profetas eran una cosa como rara, ¿no? Campesinos, gente noble, sencilla. Algunos eruditos, porque parece que eran bien eruditos, incluso era el secretario de otro profeta. Pero la mayoría eran sencillos, gente sencilla. Pastores de ovejas, dueños de pequeños negocios, agricultores, soñadores, eso eran los profetas. No tomaron un camino fácil, eligieron la valentía, eligieron la vida, eligieron luchar por lo que debe ser en lugar de conformarse con lo que es. Escucharon la voz
y se comprometieron con ella sin importar el precio. Escuchar hoy como ayer significa desvelar el mal, denunciar la injusticia, proclamar a los cuatro vientos el amor encarnado de Dios. Si hoy hay también profetas, son personas que viven intensamente, presentes, trabajando por un futuro mejor, aunque ellos y ellas no lo vean. En nuestras comunidades deben haber profetas, hermanas que con su vida, con su sola vida, nos dicen incluso a veces lo que hay de mal en nuestra existencia. Era lo que leíamos esta mañana de la pobreza, cómo la pobreza de que hablaba, ¿era el fundador del que hablaba él? Sí, un padre. Que cómo les había impresionado la pobreza y que esa pobreza no les había llevado a huir, sino que los había como motivado y a fortalecerse y a mantenerse. Miren que no fue cosa rara, simplemente ellos anunciaron con un solo hecho de vida práctica cómo se tiene que vivir. Y en nuestras comunidades hay muchas hermanas que sí lo hacen. Por ejemplo, por traer a alguien así que yo conozca, va a ministrar a Sor Judith, ¿qué se llama? Que está en Mini. Como ella ayer me decía por teléfono, cuando hablaba, me decía, no es que yo sea la mejor. Dice, no, yo soy como esa mujer adúltera, que en mi vida me he tratado de acercarme a Dios y dejar que Dios me ame. Y a mí, yo me quedaba pensando, si esta mujer se considera como la adúltera, entonces a mí no me toca, ¿cierto? Porque la sola hecho ya, esa voz ya me dice mucho. A veces nosotros creemos que dar grandes discursos o grandes exhortaciones es lo importante. No, lo importante es saber vivir de cara a Dios, donde profesamos una alegría y un evangelio que se puede leer en la vida nuestra. ¿Qué conlleva entonces escuchar? Escuchar conlleva reconstruir la fraternidad de Jesús. Mira hasta dónde nos va a llevar. Es todo un proceso. Implica, significa, nos lleva a reconstruir una fraternidad. Mi hermana, mi hermano, se vuelven en el espacio privilegiado donde escuchamos y escuchar la vida que desafía mi egoísmo. Es su hermana, ahí. Ese es el lugar sagrado. Yo siempre he dicho que para ir donde su hermana, y a mí esto, y yo se lo confieso, me costó bastante, siempre me costó. Yo creo que todavía me cuesta. Porque mi hermano y mi hermana es como aquella tierra santa de Loreto, que para poder entrar, ¿qué tuvo que hacer Moisés? Quitarse todo lo mundano, todo lo sucio, porque es que esa tierra, a pesar de que tiene imperfecciones, sigue siendo sagrada. Y yo no puedo llevar mis imperfecciones, mi suciedad, mi mundanidad y entrar en relación con mi hermana porque la enfermo. Yo tengo que quitarme aquello para entrar en ese espacio vital y poder entrar en relación con mi hermana. Por eso a veces, y seámonos sinceros, a veces hay cosas que uno no sabe explicar de la otra hermana que le incomodan. Y uno dice, ¿pero qué es? Y uno como que dice, es que no sé, es como un algo que hay ahí, que no deja que nuestra relación sea cercana. Nunca se les olvide, su hermana es la tierra sagrada de Dios. Y hay que desmontar todo aquello que puede contaminar esa tierra.
Porque a veces no es la hermana, soy yo. Soy yo quien llevo la contaminación. Mi egoísmo. Mi hermana me empuja a abrirme, a no quedarme encerrado, encerrada en mis voces, en mis egoísmos. No es fácil ser hermana de todas las hermanas. No es fácil ser hermano de todos los hermanos. Es que no es fácil. Amistad con muchos se puede, fraternidad con pocos. A nosotros esa era siempre en el seminario, nos decían eso. Unas máximas que nos decía el rector. Y decía: no me quejaré de nada ni de nadie. Amistad con todos, pero fraternidad solo con los que viven. Y decía: lo mejor para los demás, lo peor para mí. Y así se vive la fraternidad. Que yo no logre aceptarla tal cual es, pero que sí la llegue a amar. Porque hay cosas que no voy a aceptar, pero sí la puedo amar sobre esas cosas. Acuérdense que dice Jesús que hay que soportar con paciencia. Exacto. Están ahí. Y son cosas que fueron como cinceladas en la piedra. Y que solo Dios la puede pulir en el camino de la vida. Qué gozo. Qué gozoso es sentirse hermanos de otros. Reconstruir la fraternidad de Jesús supone concederle a la otra o al otro voz, espacio para que hable, para que se exprese, para que camine, para que opine, para que entre en mi vida. Aunque su palabra sea distinta a la mía. Dejar espacio para que se exprese la discrepancia, tener la cortesía de escuchar con tiempo y atención a la que piensa o al que piensa y dice de otro modo como yo digo. La difícil tarea de hacernos silencio para que el otro o la otra sea palabra. Y Benedicto, que será el próximo doctor de la Iglesia, el Santo Padre, decía que nosotros teníamos que convertirnos en guardián del silencio, guardianes de esa palabra, porque si nosotros éramos guardianes de ese silencio, de esa palabra, lo más seguro es que de nosotros iban a salir palabras edificantes y palabras de salvación, y esos silencios, si nosotros éramos guardianes de ese silencio, iban a ser o serán espacios y lugares de salvación donde Dios se puede encarnar. Es una cosa impresionante. Ustedes y yo estamos llamados a ser eso, guardianes de nuestra palabra y de nuestro silencio, donde todos vivamos ese gozoso encuentro de saber dar el espacio para que ella, persona, se exprese y yo le pueda escuchar y yo pueda ser escuchado y esa persona me dé su espacio, sin olvidar que su hermana o su hermano es la tierra sagrada que Dios puso y donde Dios se revela. Ya Dios nos dejó de revelarse en el viento, en el fuego, en el agua, en la tormenta, y Dios se ha manifestado en la carne de tu hermana sufriente, en la carne de tu hermana que a veces puede ser hiriente, que tiene unas flaquezas, pero que estamos llamados con la escucha de Dios a reconstruir una vida y hacerla nueva, el espacio vital de salvación. Ojalá escuchéis hoy su voz. ¿Hacia dónde te encaminas? ¿Hacia dónde te está encaminando esa voz que estás escuchando? ¿Cuál es tu respuesta? Hermanas, y esto se los digo, muchas veces sabemos qué voces escuchan nuestras vidas y sabemos que no son voces buenas, y sin embargo nosotros contemplamos y decimos: Padre, pero es que no se deja hablar, pero tú sí puedes orar, hacer ayuno, sacrificio, ofrecer todo lo posible para que Dios, que sí puede hablar con él, le haga entrar en razón. Sí podemos hacer. Lo que no podemos hacer es verle
cómo camina desenfocada, acelerada por un camino de eterna perdición. Eso sí no lo podemos poner. Se puede hacer mucho. Y mientras estemos en este mundo, siempre va una posibilidad. No, pero es que padre, es que se le ha intentado. Nunca se les olvide las palabras del ángel a María. Pues para Dios, ¿cómo se llama? Nada es imposible. Todo es posible. Pero Dios necesita de nosotros. Dios necesita de tu capacidad. Dios necesita de tu necesidad. Dios necesita de todo, de todo. Incluso Dios necesita hasta de tus debilidades. Porque cuando Dios asume tus debilidades, Dios se manifiesta. Pablo lo dice. Era débil, me tomó y Dios se dejó ver en mí. Dios se manifiesta. Solamente dejémonos tomar por ese Jesús que vive en nuestra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.